Bueno, buen día, Gabriel. Muchas gracias por estos minutos. Un placer estar en contacto con vos. Y nada, quizás sería bueno que me cuentes un poco sobre qué es Mosper, que le cuentes a la gente qué es Mosper y cómo surgió esta idea. Buen día, Nacho. Gracias por la oportunidad y el acercamiento. Un placer. Mosper surge a finales del 2019. Antes que nada voy a aclarar lo que es Mosper antes de meternos a contar cómo surge. Mosper es básicamente una plataforma financiera digital para ayudar a los padres a educar financieramente a sus hijos, es decir, para que sus hijos crezcan con ciertos conocimientos financieros. Y nosotros fomentamos tres pilares, que es la gestión del dinero, tanto ingresos como egresos, fomentamos el ahorro y ayudamos a crear a los padres tareas remuneradas para que puedan premiar a sus hijos. No sé, si tiraron la basura o limpiaron su cuarto, cada padre sabrá lo que hacer, nosotros simplemente proveemos la herramienta. Justamente, luego de darte este contexto de lo que es Mosper, surge a finales del 2019, luego de que tuve muchísimas preguntas de gente en mi año sabático, que fue 2019, relacionadas a cómo manejo mis finanzas personales, cómo invierto, qué tips tengo para organizar nuevos gastos, ingresos, qué porcentaje está bien ahorrar, qué porcentaje está bien invertir, ¿no? Todo tema de riesgos. Y cuando esas preguntas empezaron a surgir de gente que yo había asumido que tenía esos conocimientos financieros básicos, no te hablo de conocimiento de cómo invertirse en la bolsa, sino cuánto ahorro, cuánto gasto en el alquiler, etcétera, dije, acá algo quizás no está del todo bien, quizás no todos tuvieron la oportunidad de ver esos temas de educación financiera en la casa, porque sabemos que es algo que no enseñan en las escuelas, muchas veces en las casas es un tabú. Por suerte yo tuve la oportunidad o tuve la suerte de que en mi casa se hable abiertamente de ese tema y desde muy chico tener una especie de educación financiera, ¿no? A través de lo que era la semanada, con el dinero físico, Ujú. que justamente Mosper intenta digitalizar eso. ¿Y por qué? La diferencia hace 30 años, cuando yo era un pibe, era que no existían los teléfonos inteligentes, los smartphones. Hoy, ¿qué cambió en 30 años? Que hay más de 60, 70 millones de smartphones en América Latina. Sin embargo, la semanada o la mesada, como se le dice en México, dar el domingo, se sigue dando de forma física. Cuando Claro. se da el dinero de forma física, el padre no tiene control ninguno y el niño tampoco aprende nada. Por eso surge Mosper, un poco para resolver ese problema de cómo educamos o cómo ayudamos a educar a los niños a que crezcan con herramientas y conocimientos financieros. ¿Y cuál es, digamos, el espacio geográfico donde está Mosper? Vamos a empezar primero en México, obviamente por temas de tamaño de mercado, por temas de oportunidad, ¿no? De negocios, pero además es porque se habla del 70% de los no bancarizados, ¿no? Siempre cuando hablamos de inclusión financiera, de la fintech en la TAM, hablamos de vamos a darle un servicio a los no bancarizados o a los subbancarizados. Y realmente nosotros lo que queremos hacer es darle un servicio al 100% de los prebancarizados, que le llamamos Ujú. nosotros a aquellos que están entre los 6 y 18 años, ¿no? Que tienen que empezar a tener sus primeras herramientas, ¿no? Quizás un niño de 6 años más lo ve como un chanchito, ¿no? Donde pone sus ahorros, que lo va a poder hacer a través de la aplicación, o alguien quizás ya de 12 años, el padre va a querer darle la tarjeta de débito física y virtual para que empiece a conocer cómo pagar en línea, cómo pagar en un comercio, y también los padres en Mosper van a poder filtrar o definir montos por categoría o por rubro ¿no? de comercio, y de esa forma también el niño aprende a gestionar, hey, tengo 100 pesos para esta categoría, o tengo 50 para compras en línea, ¿no? Lo que son consolas, Fortnite, etcétera. Y estamos ya con planes para lanzar en algún otro país de América Latina, obviamente por tamaños de mercado, como decía antes, si hablaba de México, lo que le debería seguir es Brasil. Y siendo uruguayo, ¿tu equipo cómo está compuesto, para empezar? Somos tres cofundadores, dos de los tres somos uruguayos. Yo en mi caso llevo la mitad de mi vida viviendo fuera de Uruguay. Pablo es nuestro CTO, que está en Uruguay. Y a él es nuestra CFO, somos tres cofundadores. Y a él es de Nueva York, un background financiero, es realmente la que lleva todo perfecto con el tema de Unit Economics, ¿no?
todo de deals, o sea, o acuerdos con los proveedores bancarios, con el tema de la bandera de la tarjeta. Pablo, un fenómeno con los fierros, con el código, realmente está haciendo una plataforma que no podía estar más feliz de lo que está haciendo, y yo creo que mi posición es armar un buen equipo, en eso me destaco. Buenísimo. Por ejemplo, vos siendo uruguayo, volviendo a lo que te iba a comentar antes, ¿cuáles son los principales desafíos que ves al ingresar al mercado latinoamericano? Porque obviamente que muchas veces se habla de Latinoamérica como un mercado, digamos, unificado o un mercado como si fuera un solo mercado, y en realidad está compuesto por una cantidad de países con diferencias en algún momento más sutiles y otras más grandes. Eh, ¿Cuáles son los principales desafíos para tratar de entrar bien a los distintos Mira, países de Latinoamérica? ahí te cuento, y volviendo también a la pregunta anterior que me hacías de cómo está compuesto, nosotros somos los 3 computadores, pero tenemos un equipo al que le llamamos Naciones Unidas. Hoy en día tenemos gente en México, en Guatemala, en Argentina, una brasilera viviendo en México, realmente un equipo muy, muy diverso, y la entrada en América Latina realmente no se puede tratar a América Latina como uno, independiente de Brasil versus el resto de los países, sino que cada país tiene sus reglas, sus normas. Eh, Nada, en nuestro caso puntual, el tema de FinTech, la ley FinTech en México también es una de las razones por las cuales ir a México. México está súper avanzado en cuanto a la ley FinTech. Entonces, nuestro producto no es que es plug and play y vas a otro país Claro. y está funcionando, porque hay reglas, hay regulaciones que tienes que cumplir, ¿no? Entonces, eh, no sé si respondo a tu Sí, sí, pregunta. sí, sí. El área fintech en América Latina es, digamos, factible digamos, ir saltando de país en país o hay barreras que vos considerás que son casi insalvables en algunos casos? Mira, no te puedo hablar de todos los países porque Claro. mi conocimiento se reduce a los países donde tenemos un roadmap de lanzamiento, que son 4 o 5 en los próximos años. Pero obviamente, lanzar un producto fintech no solamente es regulación. O sea, obviamente empieza por la parte regulatoria, donde tenés que hacer las cosas bien, no hay grises, es Sí, 0 sí, o sí. 1, la haces bien o no la puedes hacer, pero no solamente va por temas regulatorios lanzar un producto, tenés que elegir la bandera de la tarjeta, cómo vas a procesar los pagos, o sea, y llegar a un acuerdo, quizás con una entidad bancaria que te custodie los fondos, o sea, que haga la captura y la custodia de los fondos, dependiendo también de la regulación, cómo puede funcionar, si es con cuenta concentradora o si no hay diferentes factores, cada una de esas cosas las tenés que ir acordando en el país que vayas a lanzar, y eso obviamente genera barreras de entrada, ¿no? Y que no es que vas y lanzás y después vemos qué pasa. Creo que en lo que es fintech no es hacer eso. Ujú. No es tipo quizás el caso de Uber, que siempre iba y decía, lanzamos y vemos qué pasa antes Ujú. de... Nosotros Claro. estamos empezando por temas de antilavado, de know your customer, de compliance, ¿no? En general, pero no solamente pasa por la regulación y quién es el banco y quién es la bandera de la tarjeta que vamos a emitir, sino también pasa por temas de branding, temas de comunicación, temas culturales, a ver, una diferencia muy grande. En Brasil quizás trabajamos con tarjeta prepago y hay que entender cómo funciona una tarjeta prepago en Brasil, Ujú. y en México trabajamos con una tarjeta de débito, y son también preguntas que desde los inversores surgen. Hey, ¿vas a hacer una tarjeta de débito o una tarjeta prepago? Obviamente nosotros no nos metemos en temas de crédito porque es un tema para los niños, y no pensamos darle crédito a los niños, pero también tenés que elegir el proveedor logístico, que es quien te envía hace el delivery de la tarjeta, tenés que elegir el sobre, tenés que elegir la carta donde te viene la tarjeta, o sea, el packaging de la tarjeta, Claro. hay el fabricante de los plásticos, es Sí, sí, son un montón de detalles que hay que cuidar país a país. de país a país, y en algunos casos puntuales nosotros no tenemos la suerte de poder trabajar con el mismo proveedor en México, para cuando lancemos ahora en las próximas semanas, como después en Brasil. Es un proveedor, es una pasarela de pago. Se da que están los dos, que realmente consideramos que es una plataforma muy, muy buena, pero no siempre pasa que puedes elegir el proveedor Claro. para lanzar en 2, 3 países a la vez, ¿no? Lo interesante de tu proyecto es que combina, digamos, una parte social, digamos, que es la concientización a los niños y niñas
de los temas, digamos, financieros del día a día, quizás, más parte fintech. O sea, como que tiene esas dos Nacho, caras. es un punto realmente que para mí es fundamental. Y te digo, porque el otro día, de hecho, puse en LinkedIn un concepto sobre ese, de ese estilo, ¿no? Y creo que lo mencioné cuando empezábamos, que no hay inclusión financiera sin educación. Porque justamente, si yo te digo, imaginemos no tenés cuenta de banco, no tenés ningún tipo de conocimiento, o sea, financiero, de productos, de cómo gestionar ingresos y egresos, y te doy una tarjeta de crédito, te digo, ahora es súper fácil tener crédito, te lo vendo de una forma cool, una forma marketing y que va a ser más bajo el interés, y te doy el préstamo. En realidad, lo que terminás haciendo puede ser un arma de doble filo, ¿no? Te estoy haciendo algo bueno o te estoy perjudicando porque te estás endeudando. Abro una cuenta de banco cuando antes vos quizás con el dinero físico, sin tener muchos conocimientos de educación financiera, sabías, terminaba el dinero y no tenías dónde sacar. Ahora te doy una tarjeta de crédito en condiciones, bajando las barreras, ¿no? De cómo te doy una tarjeta de crédito y te puedes empezar a endeudar. Entonces, realmente nosotros a donde queremos ir es a que haya inclusión financiera partiendo de la educación y poder realmente darle a a todas las oportunidades de que conozcan los productos financieros para que cuando lleguen a una etapa adulta puedan tomar las decisiones de forma más acertadas, correctas, y eso tiene un impacto social, porque nosotros estamos convencidos que el bienestar financiero te lleva también a un bienestar en tu vida, ¿no? Y un balance, y es por eso que creemos que el impacto social se va a dar cuando los jóvenes, que sus padres decidan usar nuestra plataforma, y nosotros te decían, nosotros no educamos, sino que ayudamos a los padres, o le damos la herramienta a los padres para que eduquen a sus hijos y que tomen lo que les sirve de la plataforma, lleguen a los 18 y en lugar de pedir un préstamo sin ningún tipo de conocimiento, si les toca pedir un préstamo, lo hagan de una forma mucho más consciente. Y es Claro. ahí donde nosotros también queremos entrar con una visión más a largo plazo y quizás nosotros, a los que se gradúan, entre comillas, de Mosper, por ser los que le damos un primer préstamo, pero realmente en condiciones muy, muy favorables para ellos, porque conocemos su historial de cómo fueron educados desde los 6 años. Claro. Y vos hablabas de que de 12 de los tres cofundadores son uruguayos. Y acá estamos notando cierto un pattern, digamos, que tenemos dos uruguayos, ustedes ¿Y en están la americana? levantando dinero en Estados Unidos Sí. y el mercado es Latinoamérica. ¿Cómo, digamos, y últimamente se han visto muchos, sobre todo acá en Estados Unidos, muchos proyectos dedicados a Latinoamérica que han podido levantar bastante capital. Eh, estamos viviendo una carrera, digamos, en cuanto a lanzar productos en América Latina. O sea, América Latina se está volviendo un mercado interesante en cuanto a la posibilidad de lanzar nuevos productos. ¿Hay que apurarse para lanzarlos antes de que se cope el mercado? O... Te voy a dividir la respuesta en dos. Una, con una comparación quizás fondos americanos versus fondos latinoamericanos. Eh, y también en ese contexto creo que los fondos americanos, ¿no? De Estados Unidos quizás están invirtiendo más, mucho más que antes en América Latina. Hay una principal diferencia entre una forma de invertir y otra, es que los fondos de Estados Unidos te dan 15 minutos, 30 minutos, sí, sí, no, no, ahí está la puerta, chao. Y si es sí, ¿dónde firmo? O sea, acordaste las condiciones, ¿dónde firmo? ¿Dónde deposito el dinero? Nos pasó en la primera ronda nuestra que a un inversor nunca llegamos a hablar por teléfono, nos intercambiamos algunos emails y terminó invirtiendo. Y después que invirtió le dijimos para hablar. Lo conocíamos, sabíamos dónde trabajaba, sabíamos el valor que aportaba porque surgió la relación desde cliente-proveedor y le gustó lo que estábamos haciendo, que decidió invertir a modo personal. Pero esa es un poco la gran diferencia. En América Latina quizás somos mucho más de evaluar riesgos, de medir, de conocimiento, ¿no? De cita tras cita, ¿no? Como si fuese un date. Eh, y ahí quizás son otros ritmos, quizás también porque hay menos cantidad de deals, menos cantidad de, o sea, o ven menos cantidad de empresas, entonces quizás el proceso de decisión se hace un poco más largo, o quizás
falta el sentido de la urgencia como a veces los inversores de Estados Unidos sienten cuando compiten, entre comillas, por poder invertir en una startup. Hay un caso muy particular que estaba leyendo ayer de una startup que es una app que tiene 5.000 personas en su lista de espera. No sé si escuchaste hablar de Clubhouse. Clubhouse. Sí. Sí, Clubhouse. Pero ese es el caso, ¿no? Levantaron $100 millones, ¿no? Algo así, ¿fue? Está Eh, evaluada en 100 millones. Estaba Levantaron 10 es de verdad, Andreessen. 10 millones, es verdad, de Andreessen Horowitz. Era algo así. Gracias por la corrección. Y era muy gracioso ver cómo los tipos generaron en los inversores esa competencia de, ¿no? de quién invertía. Y en América Latina muchas veces es al revés. A veces terminás eligiendo un inversor por no tener opción. Por suerte en nuestro caso, y ahora hablando de Mosper, tuvimos la oportunidad de poder elegir con quién y no recibir dinero por recibir dinero. Y eso había salido justamente una entrevista nuestra en El País hace algunas semanas, que justamente hablábamos de la posibilidad de haber elegido a los inversores por diferentes razones, y eso está bueno. Y eso se da en Estados Unidos, creo que en América Latina se está empezando a dar más. Y respondiendo a lo segundo, Ujú. el tema de momentum. Creo que el hecho de que hayan empezado a haber bastantes éxitos en América Latina de muchas startups, ¿no? Por nombrar algunas, Rappi, colombiana, por toda América Latina, sin ir más lejos, pedido ya en Uruguay, ¿no? Mercado Libre, que está en su all-time high en la bolsa, la está rompiendo. Eh, Rappi, pedido ya te dije, Creditas, otra que me encanta en Brasil, no sé si es también temas de fintech, que me encantan lo que hacen. Eh, Muchas en México que le está yendo muy bien. Muchos, inclusive neobancos, Nubank, otra, el neobanco en Brasil Sí, sí. más grande del mundo. Entonces creo que América Latina está siendo visto con otros ojos, con una gran oportunidad de mercado. Entonces, momentum o no, quizás lo hay o quizás se destapó por esos éxitos que te nombraba algunos para ejemplificar, pero también eso es, no, si me permitís, me voy por otra rama Dale, dale, también, dale. ¿no? Momentum para desarrollar y entonces si hay momentum hacemos cualquier cosa y va a haber un capital y la respuesta es no. Claro. No, muchas veces, a veces uno tiene alguna idea, pero cuando quizás se enamora de la idea más que enamorarse del problema, ¿no? Muchas veces pasa eso que decimos, esta idea está buenísima, pero en realidad no existe el problema, no existe el tamaño del mercado, Claro. no es escalable, etcétera, etcétera. Yo soy de los que a mí me gusta, obviamente, cuando voy a emprender, hacerlo ya. No lo hago de costado, me pongo a full con lo que hago. Y creo que el momentum también lo genera uno, ¿no? Claro. Si vos te fijas ahora de Mosper, no es lo mismo que hace 6 meses, o un poquito menos, cuando arrancamos, que poco a poco se va viendo como esa huella, ¿no? Ese fingerprint que vamos dejando, y donde también empezás a rascar las capas, vas viendo para abajo que todo te hace sentido. Muchas veces también agarrás una nota de prensa y decís, esto puede estar bueno, y empezás a rascar y Ujú. ves que no, nada cuadra. Claro. Es el momento también hay que generarlo. Y además de fintech, y digamos, siguiendo un poco con lo que estamos hablando, ¿qué otra área vos has visto en América Latina en el último tiempo que tiene mucho potencial de crecimiento? Eso creo que hay un tema que el COVID aceleró, no el coronavirus, COVID-19, cada uno le llama, o SARS-CoV, ¿no? Sí, sí, sí. Ya no sé ni cómo nombrarlo. Creo que aceleró muchísimas cosas. Y en los últimos días, no sé si viste el gráfico, sí, El un chart e-commerce. que aparece del e-commerce, cómo se aceleró en las últimas semanas, lo que no se había acelerado en muchísimo tiempo. Estaba en Twitter, estaba en LinkedIn, muchísimos lugares. Y creo, obviamente, que aceleró, y se dice en México, ¿no? Que creo que el coronavirus logró acelerar el e-commerce lo que estaba proyectado que pase en los próximos 3 años. Entonces, obviamente, hay una oportunidad en e-commerce, eso lleva una oportunidad en temas de pago, y ahí por eso también Mosper tiene cierta importancia, relevancia, Ujú. porque es como los niños pueden hacer compras en línea o compras, ¿no? Con la tarjeta virtual. Nosotros le damos una tarjeta virtual y una física a los Ujú. niños. E-commerce, pagos, eso también tiene un tema logístico, porque el e-commerce no puede funcionar si no hay una entrega del producto, no todo lo que es última milla, temas logísticos, creo que vamos a ver realmente unas mejoras, y creo que ese era uno de los principales
cosas que nos faltaban en América Latina, ¿no? Mejorar el tema más allá de los pagos ¿no? y que, formas de cómo pagar el e-commerce, también estaba el tema logístico. Y ni que hablar, creo que también el tema de todo lo que es biotecnología, todas esas Claro. temas relacionados a lo que es farmacéutico, que ahí no quiero opinar porque no conozco nada. Te quiero preguntar, digamos una pregunta más sobre vos y Mosper. ¿Qué, ¿En qué estado de tu startup tenés que animarte o es necesario comenzar a buscar inversores? Todo depende. Mira, creo que eso es muy personal. Pasa por la naturaleza del negocio que estás haciendo. ¿Viste? Muchas veces hablan de negocios B2B, B2C, capital intensivo. Hay diferentes. No sé, una de las startups que me encanta en México es Justo.mx. Es un supermercado que se ocupa de todo, ¿no? Desde sus bodegas o almacenes o depósitos hasta la entrega del producto. Y obviamente vos no podés empezar una startup así si no tenés cierto respaldo, porque tenés que tener el depósito, tenés que tener la materia prima, tenés que tener la logística. Entonces, pasa por la naturaleza de cada uno de los negocios. En el caso nuestro, y también un poco de lo que puede lograr el emprendedor. No siempre uno que se va a proponer, quiero levantar antes de empezar, lo logra hacer. Claro. Y otros te dicen, mirá, voy a bootstrapping, ¿no? Que significa la banco yo, hasta que tengo product market fit, y ahí las tiro lo máximo posible para que el día que me toque levantar dinero, lo pueda levantar a una buena evaluación. Entonces creo que es personal de cada uno y de la naturaleza del negocio. En nuestro caso particular de Mosper, que nos planteamos hacer bien las cosas porque, a ver, un paso previo. Muchas veces lo que pasa también es que no te da el bolsillo para hacer las cosas bien desde el principio. Entonces, terminás haciendo esos tipos de acuerdos que le doy un porcentaje a un software factory, que el software factory entonces me desarrolla, y después en realidad, si querés levantar inversión, muchas veces los inversores también no solamente se fijan quiénes son los founders, los co-founders, se fijan cómo está el cap table, se fijan todas esas cosas chicas que me tocó vivir en el pasado y por falta, ¿no? quizás de experiencia y ver de gente que las sigue haciendo esas cosas, que quizás eso hace que después no seas una startup invertible, ¿no? Claro. ¿Y por qué es tan importante tener un cap table ordenado? Es que justo, mira, los inversores se van a fijar no solamente en Contá la primero qué es el cap idea. table. El cap table básicamente se agarra el 100% de las acciones, es decir, para simplificarlo, ¿no? Ponle, en nuestro caso somos 3 founders, ¿no? Por decir algo, y es un ejemplo. El cap table es la tabla donde queda anotado cuántas acciones tiene cada uno, que eso lo puedes traducir en el porcentaje, ¿no? Acciones dividido, que tiene cada uno, dividido el total de acciones emitidas, te da el porcentaje que tiene cada uno, pero además es un tema de, por ejemplo, ningún co-founder puede tener menos de 10%. Claro. Es una regla. O sea, si tiene menos de 10, no tiene tanto skin in the game y eso es un red flag, es una alerta que les puede levantar a inversores. Lo otro es, a ver, emprendedor, ¿tuviste visión para armar lo que se llama un ESOP? ¿No? El ESOP es el plan de acciones que lo tenés separado para advisors, colaboradores del equipo, traer talento, porque no siempre con una startup podés traer talento pagando un buen salario. Y por otro lado, vos querés justamente que la gente que traes clave a tu equipo tenga las mismas ganas de tener el éxito. Entonces, todas esas cosas que van en el cap table, ¿no? En nuestro dice Gabriel, Pablo, Yael, Pablo, Gabriel, y está el ESOP, ¿no? Que esto es lo que se llama, cada uno con las acciones asignadas y con los porcentajes que eso representa, de otro lado lo que tenemos ya asignado en el ESOP. Y eso lo ven, y eso después cuando no armás las cosas bien, o tenés esos acuerdos quizás no tan claros, puede ser que te llegas a no ser una startup invertible. Y quizás está bien. Quizás no estás armando una startup para que reciba una inversión, y está bien, a ver. Claro. Yo te digo, a veces cuando veo lo que se llama el cash cow, ¿no? Startups que quizás no fueron bootstrapping, que pusieron dinero de ellos, lograron despegar y no necesitaron levantar inversión. Claro, me saco el sombrero también, digo, es buenísimo. Y pasa de vuelta por la naturaleza del negocio, porque después también lo que podía pasar, y me pasó con mi anterior startup,
que mi cofundador era Nathan Shore, un fenómeno. Y nos pasó que no teníamos un mango cuando arrancamos y armamos el producto que podíamos armar en ese momento. Claro. O sea, y aprendimos los dos muchísimo, claro. Después levantamos inversión y nos dimos cuenta que mucho de lo que habíamos armado, que era como un MVP, ni siquiera lo podíamos reutilizar porque tuvimos que tirarlo y hacer de vuelta. Porque los cimientos no estaban bien. Claro. Y muchas veces terminás haciendo esas selecciones porque son un trade-off, ¿no? Que te planteas time to market con el poco dinero que tengo para probar que funcione, después levanto y tiro y armo de vuelta. Con Mosper la decisión que tuvimos fue hagámoslo bien de una, porque es dinero, estamos armando prácticamente, si se quiere, por más que el approach es educación financiera, por detrás podés tratarlo como un banco, ¿no? Donde vos abrís cuentas, para los adultos son los titulares de las cuentas, donde reciben tarjetas adicionales, donde hay un tema de preprocesamiento para ver si la tarjeta tiene saldo, no solamente si tiene saldo en una categoría dada, que es la categoría que el padre o la madre, el adulto, definió que el hijo podía usar el dinero. Entonces, no había forma de hacer algo a medias. Era sí probar que haya product market fit, ¿no? Lo que se llama que hay demanda, que es un problema real, que la gente está dispuesta a usarlo y que la gente esté dispuesta a pagar. Probamos eso con una web súper básica que pusimos y en una semana teníamos 700 registrados. Ahí fue el momento que dijimos, a ver, una semana, 700 personas registradas, un conversion rate, no sign up por visita, súper alto. Ahí fui a hablar con inversores que conozco. Dije, este es lo que vamos a resolver, esta es la solución, esto es cómo lo probamos, y obviamente ahí decidimos levantar dinero para poder armar desde cero, desde el vamos, una solución muy, muy, muy buena en todo sentido, y no solamente por el tema del producto y lo que es código y fierro, ¿no? Sino desde branding. El otro día hablaba con la gente que nos hizo el branding, decía, Gabriel, tomaron una muy buena decisión desde el vamos también invertir en branding, porque muchas veces lo que pasa es que lanzan un producto y rehacer el branding es muy costoso en tiempo y en dinero. Entonces, o sea, se tomó la decisión de hacer todo lo mejor posible desde el vamos. Claro. Y última pregunta, a nivel personal. ¿Cuál es el mejor momento para emprender? Wow. ¿Hay una edad ideal para esto? Mejor momento de ¿Necesitas cierto emprender. grado de madurez, ponele, o no? Mejor momento de emprender. A ver, estoy hablando muchísimo, ¿no? Pero me haces preguntas que me emociono y empiezo y me gusta dar ejemplo. Creo que hay dos cosas para emprender, más que el mejor momento. La primera es la constante de la incertidumbre, ¿no? De cuando uno va a emprender. Y después está salvando la primera, ¿cuál es el mejor momento? O sea, respondiendo a la primera, ¿cuál es el mejor momento? Creo que para emprender uno tiene que ceder ante muchas cosas, por más que hay muchos beneficios y muchas cosas que uno cede. En mi caso personal, no creo que emprender fue tener mi primera startup. Emprenderla fue una decisión que tomé a los 18 años, pero no con una startup, sino yéndome de Uruguay cuando me fui a los 18 años a estudiar. Y eso también es parte de un emprendimiento que tienes que tener cierto apoyo familiar, cierto riesgo que uno está dispuesto a asumir, porque la verdad, yo me fui, como se dice vulgarmente, una mano adelante y una atrás, en fin de 2002, cuando Uruguay estaba gris. Me fui a estudiar, asumiendo muchos riesgos en otro idioma, sin marco social, y eso fue una de las primeras cosas que emprendí, digamos, si se quiere, ¿no? Y después cuando lo llevamos al marco de emprendimiento, ya a nivel uno que está graduado, que tiene su experiencia, ahí quizás uno adquiere esas garantías, ¿no? Porque sabe que ahora me gradué, trabajé, sé lo que valgo en el mercado, no quiero sonar arrogante con esto, pero uno dice, y no lo hablo por mí, sino en general, ¿no? Sabe lo que uno vale en el mercado, que lo pueden contratar. Cuando uno decide emprender, por ejemplo, ahora sí en mi caso ya no es una decisión personal, es una decisión que tomo con mi esposo, con mi mujer. Entonces, el que tiene hijos, que tiene que tomar una decisión en familia, ¿no? En mi caso en particular, realmente el apoyo que tengo de mi mujer es espectacular y eso me lleva a minimizar esas incertidumbres, si emprender o no y cuál es el momento. Y después otra cosa muy importante que hay que tener en claro es que no hay que perder el foco cuando se está emprendiendo, que hay que buscar un balance siempre, no crearse la película. Hay pequeñas victorias, pero esas pequeñas victorias no te aseguran el éxito, hay que saber disfrutarlas
pero no creerse la película y tener los pies siempre sobre la tierra y aprender mucho más de los tropezones que de esas pequeñas victorias. Pero también lo más importante es que uno no gana campeonatos, uno quizás puede ganar un partido, pero el equipo gana los campeonatos. Y para emprender también hay que armar un gran equipo, ¿no? Y esto creo que es una frase que dijo Michael Jordan, que ahora está de moda con el documental. No, uno no gana partidos, uno puede ganar partidos, el equipo gana campeonatos. Y el momento ideal para emprender es cuando uno encuentra realmente, teniendo todo lo anterior, encuentra un problema, que se enamore del problema y no se enamore de la solución, tenga cierto, digamos, unas reglas que se puede definir uno, que pueden ser el tamaño del mercado es suficientemente grande, tengo un gran equipo, en mi caso fue que tenga impacto social, quiero aportar mi granito de arena a la sociedad, y cuando uno arma todo eso, el momento de emprender es hallar. Claro. Eso quizás por mi formación en Israel, ¿no? Siempre todo es para hallar. Yo creo que siempre es todo para hallar con cierto grado de timing y racional y lógica para emprender y que las cosas se intenten hacer lo mejor posible. Buenísimo. Mil gracias. Estuvo buenísima la charla y creo que va a ser súper útil para varios, sobre todo para la razón principal para la cual estamos haciendo, para que aquellos que ya pasaron o que están pasando ciertos momentos que pueden ser muy definitorios a la hora de un emprendimiento, que puedan ver eso, o sea, digamos, conocer las experiencias de esas personas y que les sirva para que en el día de mañana puedan llegar a estas instancias más fuertes o con más conocimientos. Nacho, yo te agradezco a vos y si me permitís agregar una última frase y te prometo que estás corta, Vale. es que cuando uno vaya a emprender, que no tenga miedo de contar las ideas o contar lo que va a hacer. Muchas veces también los emprendedores pecamos de decir no lo cuento por miedo a que alguien le saque la idea y realmente, o firmamos un NDA. Y realmente si vos pedís que alguien te firme un NDA o tenés miedo que alguien te robe la idea, quiere decir que otro puede ejecutar mejor que vos. Y esto, de emprender, se trata de la ejecución. Claro. Y la perseverancia y la resiliencia, ¿no? Entonces, eso para cerrar, me parece fundamental. Y cuando uno cuenta las ideas puede entender si está haciendo las cosas bien o las puede, o no también, y las puede mejorar en el camino. Quizás cuando uno no cuenta y llega el momento de lanzar el producto, se da cuenta que quizás no estoy resolviendo lo que esperaba, o quizás el problema no existe, o quizás sí, pero armé mal el producto porque mi público no lo entiende. Claro. Gaby, mil gracias. Un gusto.